conectando personas. Ya viene el Juego del Poder con Roberto Albán por Premium Go. Premium Go, conectando personas. Una educación con visión global. Usamos tecnología para investigar, crear y resolver problemas reales. La tecnología potencia cada experiencia de aprendizaje. La inteligencia artificial nos ayuda a aprender de una forma más inteligente. Porque la educación también forma sensibilidad, arte y creatividad. En nuestros podcasts comunicamos nuestra identidad, nuestras ideas y nuestra voz. También desarrollamos arte, cultura y creatividad. Premium College, educación que inspira al mundo. Continuamos con el Juego del Poder por Premium Go. Premium Go, conectando personas. Esta edición extraordinaria de Juego del Poder. Hoy nos desplegamos en una jornada continua de análisis frente a la parálisis económica que afronta nuestra Amazonía. Pucallpa amaneció bajo la sombra de un paro de transportistas convocada desde las 00 horas de hoy. Las estaciones de servicios registran colas y precios que han asfixiado la economía local. ¿Quién asume la responsabilidad del alza y el temor al desabastecimiento? Hoy diseccionamos el papel de la planta de ventas de Petroperú en Pucallpa y los hilos políticos del sector energía. Para entender la magnitud del problema, revisemos las cifras sobre la mesa. Pucallpa requiere diariamente una logística continua de cisternas vía la carretera Federico Basadre y el transporte fluvial para sostener a sus miles de motocarristas y al parque automotor. Sin embargo, la brecha entre el precio de la lista de la empresa estatal y el precio en surtidor final ha disparado la indignación de los gremios. Y es que ahora permítanme mostrarles el estado situacional de esta cruda realidad, pues entremos al núcleo del debate. La postura de la petrolera estatal es enfática. Petroperú ha emitido un comunicado oficial informando que cuenta con inventarios suficientes de diésel y gasolina en la planta de ventas de Pucallpa y en tránsito, descartando un desabastecimiento técnico desde su infraestructura. Pero aquí viene la controversia que enciende las calles. Petroperú sostiene que las estaciones de servicio son empresas independientes que fijan libremente el precio final al consumidor sin su intervención. No obstante, los transportistas denuncian que las alzas escalonadas de la lista mayoritaria dejan sin margen al usuario de a pie. A esto se suma la crisis corporativa tras el proceso de reestructuración bajo el decreto de urgencia número 10-2025 y las tensiones sindicales con FEMPetrol frente a los cambios en la dirección ejecutiva. ¿Está Petroperú en capacidad logística de contener la distorsión del mercado en la selva central o es solo un espectador de la especulación privada? No podemos ignorar el contexto global. La escalada del conflicto en Medio Oriente y la incertidumbre en rutas marítimas clave han encarecido el barril. Petroperú traslada ese marcador internacional a su precio de origen. El problema es que en Pucallpa el combustible no es un lujo, es el motor de la supervivencia económica diaria. El Ministerio de Energía y Minas evalúa
medidas de contingencia para reforzar la seguridad energética regional, pero la solución no pasa únicamente por enviar resguardo policial a los convoyes de cisterna, pues se requiere transparentar la cadena de comercialización y dotar una reserva estratégica de combustibles. Definitivamente la cruda realidad por la que hoy atravesamos en este día de huelga en el que amanecimos en Pucallpa nos conlleva sin duda a una realidad que debemos no solamente abrir las grietas de este análisis de la situación del por qué la huelga de los combustibles ha conllevado a una situación en la que hoy definitivamente deberíamos entender más desmenuzadamente. A ver, permítanme hacer un análisis exhaustivo para entender qué está pasando realmente con los combustibles en nuestra región y por qué la huelga de los transportistas no es solo un reclamo de gremios, sino un fenómeno que atraviesa la mesa, el bolsillo y el transporte diario de cada familia pucallpina. Y es que definitivamente hoy en día nos preguntamos por qué si el petróleo se extrae o se procesa a nivel nacional, en Pucallpa terminamos pagando uno de los precios por galón más altos del país. Queremos aterrizar esas dudas teóricas en la realidad del día al día. Para la mayoría de la gente, cuando sube el combustible parece un número abstracto en el letrero del grifo, pero la realidad es que cuando el galón de gasolina o diésel sube 2 soles, la moto que nos lleva al mercado cobra más. El plátano bellaco en el mercado sube de precio y la motonave que trae productos desde Iquitos o los caseríos fluviales ajusta sus pasajes. Y es que definitivamente buscamos ahora emprender para entender el contexto real, en su real dimensión, la columna vertebral del problema. Y es que surge la siguiente interrogante: ¿por qué Ucayali es tan vulnerable logísticamente? Imaginemos a Pucallpa como una isla conectada por un solo cordón umbilical terrestre, que es la carretera Federico Basadre, y por una gigantesca red de venas fluviales encabezada por el río Ucayali. Si ese cordón umbilical terrestre se bloquea por un paro, o si los camiones cisterna enfrentan fletes altísimos para cruzar los Andes desde la costa o la selva central, el combustible no llega. Y cuando un producto escasea, pero todos lo necesitan urgente, el precio se dispara como un globo inflado en helio. Pongamos un ejemplo bien práctico para que lo entienda el mototaxista o hasta la ama de casa. Si un camión cisterna grande transporta unos 9,000 galones de diésel desde la refinería o la planta de abastecimiento, ese camión consume su propio combustible para llegar hasta Pucallpa. Si la carretera se interrumpe por la huelga 3 días, el camión se queda parado en la ruta perdiendo dinero por cada hora de motor encendido y refrigeración de la carga. Ese costo perdido, la pregunta es, ¿a dónde va? Obviamente, se traslada directamente al consumidor final. Es como si pides un delivery de comida y el repartidor tiene que dar vuelta 3 horas porque la calle principal está cerrada. La comida no solo llega fría, sino que la tarifa del transporte se triplica. En el caso del combustible, el dueño del grifo en Pucallpa tiene que pagar ese flete más caro para llenar sus tanques subterráneos y para no perder dinero, ajusta el precio en el surtidor. Y ojo, ahí entra el papel crucial de la huelga de transportistas. Los camioneros no paran por gusto de cerrar la vía. Ellos argumentan que el costo del diésel y los peajes se han comido por completo sus ganancias.
Si a un transportista le cuesta 800 soles en combustible hacer el viaje de Lima a Pucallpa y la empresa que lo contrata solo le paga 1.000 soles de flete, le quedan 200 soles para pagar peajes, viáticos, mantenimiento de llantas y su propio sueldo. Es decir, es insostenible. Entonces, a esto le llamamos la clásica cadena dominó. Imaginen una fila de fichas de dominó paradas verticalmente. La primera ficha es el precio internacional del petróleo y los impuestos de importación. Si esa ficha cae, empuja a la segunda ficha, que es el costo del flete para los camioneros. La tercera ficha son las protestas y el paro de transportistas que bloquean el paso. La cuarta ficha es el desabastecimiento en los grifos locales de Ucayali. Y la última ficha, la que cae sobre la mesa de la casa, es la señora que va a comprar el pollo o el viaje en mototaxi, que pasa de 3 a 5 soles o a 7 soles. De hecho, en el transporte fluvial, Ucayali no es solo la carretera. La pregunta es, ¿cómo afecta la huelga y la crisis del combustible, por ejemplo, a los pequepeque y a las embarcaciones de mayor calado que conectan Pucallpa con los distritos y comunidades nativas a lo largo y ancho del río? Esa es la arteria oculta de Ucayali. Las embarcaciones fluviales dependen totalmente del diésel y de la gasolina de 84 u 90 octanos, mezclada con aceite para sus motores fuera de borda. Sin la ciudad, el combustible escasea por el paro de camiones, o los puertos de Manantayo y Yarinacocha no llega la gasolina para las lanchas. Un agricultor de una comunidad nativa que quiere traer sus sacos de yuca o de camu camu a Pucallpa necesita 2 galones de gasolina para su pequepeque. Si el galón pasa de 16 a 24 o 25 soles, obviamente el costo del viaje de ida y vuelta se encarece tanto que prefiere no cosechar o tiene que vender la yuca al doble del precio en el puerto. Es decir, que la huelga de transportistas terrestres impacta directamente en el transporte de la selva profunda, aunque los ríos no tengan peaje ni carreteras bloqueadas. Entonces, los ríos son las autopistas líquidas, pero el motor sigue necesitando el hidrocarburo que llega por camión. Por eso es que en Ucayali, la crisis del combustible genera un efecto de estrangulamiento doble. Por tierra, frena el ingreso de mercancías procesadas del resto del Perú, y por agua paraliza la salida de los productos agrícolas locales hacia la ciudad. Entonces, ¿cuál sería una propuesta razonable de solución que beneficie tanto a los transportistas en huelga como a la población ucayalina que sufre la inflación de precios? La clave está en 3 pilares. Primero, hay que transparentar la estructura de costos de los combustibles y revisar los mecanismos de estabilización de precios para zonas periféricas como la Amazonía. Segundo, incentivar la capacidad de almacenamiento local en Ucayali para sostener reservas de emergencia por lo menos de 15 a 30 días frente a paros prolongados y terceros. En este caso, el tercer punto sería entablar mesas de diálogo técnico con los gremios de transportistas terrestres y fluviales antes de que la presión social obligue a cerrar las vías. Aunque en Pucallpa ya llegamos a ese extremo desde las 00 horas de hoy, y eso lo reflejan las imágenes. Entonces, en conclusión, comprender este problema nos demuestra que el combustible no es solo un insumo para vehículos, sino la energía que mueve la economía local, regional. Si falla la logística del combustible, se detiene la alimentación, la salud y el trabajo de miles de familias. Y es que, de hecho, una de las transiciones tecnológicas más urgentes para la Amazonía sería la reconversión de los motores fluviales, ojo, como los paros y subida de los combustibles paralizan a Ucayali, pues necesitaríamos buscar alternativas de solución.
La verdad es que para cualquiera que haya viajado en un pequepeque por el río Ucayali o la laguna de Yarinacocha o Cachibococha, el sonido del motor y el olor a gasolina con aceite mezclado son parte del paisaje, pero pocos ven lo ineficientes que son. Entonces, ¿qué tan grave es la tecnología actual? A ver, pongamos un ejemplo para entenderlo fácil. Un motor pequepeque de 2 tiempos tradicionales como un balde viejo con un hueco en el fondo. Pero cada 10 soles de gasolina que le echas, casi 3 soles se queman mal o se escapan en humo y residuos al agua sin generar movimiento. Es decir, son motores diseñados a mediados del siglo pasado, económicos para comprar, pero, ojo, carísimos de mantener andando. ¿Se dan cuenta? Es decir, cuando la gasolina sube de precio, un agricultor que trae cacao o plátano a Pucallpa no puede cambiar la distancia del río, así que no le queda otra opción que gastar más. ¿Cuáles son las alternativas tecnológicas reales que se están planteando para el transporte fluvial en Ucayali? La primera y más rápida es el salto a motores de 4 tiempos, de navegación, es decir, de nueva generación e inyección electrónica. Imagina pasar de un auto de los años 70 a uno moderno. De golpe, reduces el consumo de combustible entre 30 y un 40%. Si antes gastabas 10 galones para un trayecto, ahora usas 6. La segunda alternativa es la hibridación con gas licuado o sistemas solares auxiliares para embarcaciones de pasaje. Entonces, si un motorista gasta unos 300 soles en combustible para hacer un viaje de ida y vuelta a un caserío fluvial, ¿cuánto dinero le ahorra cambiar a un motor de 4 tiempos o un sistema eficiente? Con el cambio de tecnología, ese mismo viaje pasaría a costar 300 soles de 300 soles a unos 190 o 200 soles. En un solo mes de trabajo constante, ese ahorro paga la diferencia del costo del nuevo motor. Esa es la diferencia entre trabajar para pagar a la gasolina o trabajar para llevar un ingreso digno a la casa. La gran traba suele ser el costo inicial. Sin embargo, comprar un motor moderno requiere dinero de un pequeño transportista que no tiene a la mano. Entonces, ¿cómo debemos resolver este obstáculo? Allí entra la necesidad de las políticas públicas regionales. Es decir, no solo se trata de regalar motores, sino de crear programas de financiamiento accesible o de chatarreo. Si el gobierno regional o la banca de desarrollo financian el motor a tasas bajas y el transportista paga la cuota con el mismo dinero que se ahorra en gasolina cada semana, el cambio se paga solo. Además, ganamos todos. Menos contaminación en nuestros ríos y pasajes más baratos para la población. Es decir, es un círculo virtuoso. Menos consumo de combustible significa menos dependencia de los camiones cisterna que cruzan la carretera, un menor impacto cuando hay huelgas y fletes más accesibles para llevar la producción agrícola al mercado. Así que me parece extraordinaria esta alternativa. Por lo tanto, la tecnología no es un lujo para la Amazonía. Hay que tener siempre en cuenta esto. Es una herramienta de supervivencia económica. Si modernizamos la flota fluvial, fortalecemos el pulmón de nuestra red de transporte. Así que, si lo hemos entendido de esa manera, creo que llegaríamos a una alternativa de solución. Amigos, aquí cierro la jornada. Gracias por haberme acompañado en este análisis político de la real dimensión, el por qué Pucallpa ha ingresado a esta paralización indefinida en el sector transportes. ¿Qué salida dará? Estaremos pendientes al desenvolvimiento del escenario aquí en la capital de la región Ucayali. Esto ha sido Juego del Poder. Que pasen un extraordinario día. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima. Premium Go, conectando personas.
una educación